Bienvenidos a todos quienes en este momento estén conectados al primer seminario internacional sobre retos y futuro de la mediación. Y por supuesto agradezco a la doctora Zaida Marcano y a su equipo por esta convocatoria. Y los felicito por tan importante iniciativa de congregarnos para conversar sobre este tema tan actual que ocupa y preocupa en algún sentido a la comunidad mediadora, como son los retos y el futuro de la mediación electrónica. Comenzar entonces dando mi mirada sobre este tema en cuanto a esta modalidad para resolver conflictos que a cada vez más personas les apasiona, como es la mediación, y me pareció atinado comenzar con una frase común entre los profesionales de la salud que afirman que todos los conflictos parten de la mente y es allí también donde está la solución. Temporalmente, el origen del conflicto está en el origen mismo del hombre, ya que desde que vive en sociedad existe el conflicto. Lo cierto es que la palabra conflicto muchas veces es asociada a situaciones o sentimientos que se han vivido como negativos, que se quisieran olvidar. Tendemos a relacionar conflicto con disputas, enfados, riñas, problemas, discusiones, cuestiones difíciles o imposibles de resolver. Pero también debemos ver al conflicto como un elemento indispensable para la evolución de la humanidad. Es el motor para el cambio, como decía Aristóteles, y a la vez es consecuencia de este. Como dije al inicio, me pareció apropiado comenzar hablando de esta cuestión y no de la mediación propiamente dicha, ya que todos los que hoy se han congregado a escuchar a los conferencistas de este prestigioso seminario internacional seguramente tendrán diferencias de índole religiosa, política, moral, etc. Pero a pesar de ello tenemos todos un gran desafío en común que nos ha planteado esta nefasta pandemia que está atravesando el mundo. Y es un desafío como personas y como tales también como operadores de conflicto. El desafío que debimos sortear era el de dejar de lado la férrea convicción de que las mediaciones se realizan con las partes sentadas alrededor de una mesa, de manera presencial, como la única forma posible. Y dar lugar a lo que las nuevas reglas del juego nos presentaban, mediar a través de medios electrónicos. Pero aceptar que había otra alternativa nos enfrentó con algo que todos en menor o mayor medida traemos en nuestro inconsciente, los prejuicios. Entonces, para el caso que hoy nos ocupa, desde mi lugar como mediadora, considero que el mayor reto fue y es la superación de nuestros propios prejuicios. Y comenzar la tarea de deconstruirnos en cuanto a la forma en que hasta ese momento estábamos llevando a cabo nuestra labor como mediadores. Y afrontar el cambio. Debíamos superar la falta de confianza, la incertidumbre de lo que todos fuimos víctimas y hoy continúa latente en nuestras vidas por la continuación de la lamentable pandemia de COVID. Y superar las dudas que nos invadieron cuando debimos comenzar a mediar a distancia. ¿Podremos hacerlo? ¿Será aceptado por quienes están inmersos en un conflicto? ¿Cómo usaremos las herramientas propias del mediador para generar confianza o estabilizar una escalada, por ejemplo? Les haré una breve reseña de cómo se mediaba en mi país antes de la pandemia para darles un panorama de los cambios que se produjeron impulsados por la emergencia sanitaria y cómo afrontamos esta nueva realidad. En Argentina, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, existen dos modalidades de mediación legislada, la mediación voluntaria y la prejudicial obligatoria. Si quienes desean que su conflicto sea mediado a través de la modalidad voluntaria, van a tener que solicitar la designación de un mediador ante el Colegio de Abogados del Departamento Judicial correspondiente a la jurisdicción respectiva. En caso que no se logre un acuerdo luego de llevar a cabo esta mediación voluntaria,
Si las partes quieren iniciar una acción judicial, deberán pasar primero por la mediación prejudicial obligatoria. Con respecto a esta, les cuento de manera resumida cómo es su procedimiento. Desde un tiempo antes a que se desatara la emergencia sanitaria, tanto en la ciudad autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ya veníamos utilizando un sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas a través del cual los abogados podemos pedir a la Suprema Corte de Justicia el sorteo de un mediador o mediadora que intervendrá en la etapa previa a los fines de poder llegar a un acuerdo. Y simultáneamente se sortea también un juzgado civil que actuará a los fines de dar trámite a la acción iniciada en caso de que no se llegue a un acuerdo en el proceso mediatorio. Esto es, las partes deberán, previamente a iniciar el juicio, presentarse a una audiencia de mediación a fin de intentar llegar a un acuerdo. Y recién en el caso de que esto no ocurra, tienen expedita la vía judicial. Si bien el sorteo del juez y del mediador se realizaba y se realiza a través de una plataforma electrónica, las mediaciones se realizaban de manera presencial. Pero desde marzo del 2020, por resolución de la Suprema Corte, se ordenó suspenderlas, atento al alto riesgo que la salud significaba para profesionales y para las partes. Entonces, de forma abrupta, debimos afrontar el reto de mediar a distancia y abrir nuestra mente a nuevos paradigmas. Si bien en alguna oportunidad, esporádicamente, tuvimos la posibilidad de hacer mediaciones a distancia, en aquellos casos en que nos era solicitado por algún órgano judicial cuando el requerido se domiciliaba en nuestra jurisdicción, ahora el cambio radical consistía en que íbamos a tener que intentar que las partes se encuentren, entre comillas, a pesar de estar cada una de ellas en espacios diferentes y mirándose a través de una pantalla, de una computadora o desde un celular, e intentar acercarlas a los fines de un acuerdo, o al menos que se vayan mejor de lo que vinieron. Es decir, el reto consistió en afrontar la incertidumbre del uso de las herramientas propias con las que cuenta el mediador, pero ahora a través de plataformas electrónicas. Por lo tanto, y reafirmando la cuestión motivo de mi ponencia, es muy importante poder vencer nuestros prejuicios para adaptar el procedimiento y la tecnología al proceso de mediación sin modificar su esencia, adaptar los recursos con los que contamos y desarrollar nuevas habilidades. El conflicto ejerce presión sobre la innovación y la creatividad. Entonces llegó el momento de deconstruirnos para reconstruirnos y descubrir nuestra propia identidad en estas circunstancias para poder reconocer la de los otros. Es decir, que quienes nos hemos capacitado para resolver conflictos ajenos, debemos ahora enfrentar uno propio. ¿Cuál es el de saltar de la plataforma de la presencialidad a lo virtual, en un solo paso, y esperando caer parados? Es así que los mediadores comenzamos a transitar la aventura de la mediación a través de métodos tecnológicos y aplicar, al principio tímidamente, técnicas propias de nuestra expertise, incluso haciendo reuniones privadas con las partes, lo que parecía imposible poder hacerlo por medios tecnológicos, pero hay plataformas que permiten hacerlo y esto hace que los intervinientes en el proceso vayan creando confianza en la modalidad y con el mediador. En la provincia de Buenos Aires, como experiencia, les cuento que con el tiempo nos fuimos asentando en el procedimiento online y aplicando incluso técnicas más complejas que nos permitan avanzar con las cuestiones traídas a mediación y que hasta no hace mucho tiempo teníamos internalizadas como utilizables exclusivamente en reuniones presenciales, como lo son las técnicas de programación neurolingüísticas con la aplicación de juegos Tachyon, que son técnicas lúdicas que permiten salir de posiciones rígidas que la mayoría de las veces traen los actores y correrlos hacia lugares que permitan
ponerlos en el lugar del otro, trabajando sobre las emociones de las partes en conflicto. Es así que a fin de salir ilesos de esta aventura, nuestra mente será la salvación que nos lleve a incursionar en nuevos horizontes inesperados. Hemos encontrado alternativas válidas y exitosas para superar la cuestión de mediar a través de medios tecnológicos. Entonces, el punto relacionado con los retos de la mediación electrónica y su futuro están, desde mi modo de ver, en liberarse de las creencias limitantes, de los tabúes y de los prejuicios que limitan nuestras vidas. Es decir, hay que reprogramarse. Como bien dijo Albert Einstein, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Caso contrario, nos estrellaremos. ¿A cuántos de nosotros nos pasaba, y aún hoy nos pasa, de tener el prejuicio de considerar que un profesional que va a exponer en un evento, por ejemplo, en el que hoy nos convoca, es más serio o es más comprometido, o sabe más o es más capaz, si tiene como fondo de pantalla una gran biblioteca donde se alcanzan a ver colecciones completas de jurisprudencia de todas las materias, por ejemplo? ¿Por qué pensamos así? Porque nuestra mente está programada desde siempre de esa forma. Y es algo que sabemos que no es real. De hecho, hay profesionales brillantes que nos convocan desde el jardín de su casa o desde algún lugar muy alejado a lo que estructuralmente estamos acostumbrados. Entonces, debemos comprender y aceptar que a medida que el ciberespacio crece en usuarios de todo tipo y se diversifica en su utilización, la cantidad y tipos de conflicto también crecen y se diversifican. Por eso hay que estar preparados y capacitarse día a día, porque el ritmo de avance de la comunicación a través de medios tecnológicos crece a pasos agigantados y debemos estar a la altura como operadores de conflicto, constructores de paz. Actualmente ya no se ve al cerebro como una máquina, sino como un órgano en constante cambio, que se programa y desprograma para adaptarse al ambiente y a sus percepciones. Esto se encuentra comprobado, al menos en Argentina, en que de estar programados para realizar audiencias de mediación solo presenciales, hemos pasado sin intermedios a mediar en forma electrónica. Por supuesto, con una capacitación previa en tecnología, pero que no incluía el desarraigo y la superación de prejuicios que cada uno trae consigo. Y les puedo asegurar que actualmente podemos decir que estamos cayendo de ese paracaídas con algunos sobresaltos propios de vientos imprevistos, pero siempre hacia un lugar seguro. Y estamos muy contentos y conformes de haber superado esta etapa de cambios bruscos, pero que al menos nos han traído un gran conocimiento y crecimiento en lo personal y profesional. Y tengo la seguridad que se incrementará día a día en el futuro. Muchísimas gracias, les agradezco por la escucha y un gran saludo fraterno para todos. Hasta pronto.